Bueno, pues nos vamos acercando poquito a poco a las campañas electorales de este mayo, donde son las elecciones locales, y nosotros queríamos tener también en los estudios de Telemedina a Jesús Julio Carnero. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta los estudios. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Bueno, él, como saben todo el mundo, es consejero de Presidencia, pero hoy está aquí como candidato a la alcaldía de Valladolid. Valladolid es una ciudad completamente ligada, es el motor de toda la provincia, donde hay muchísima gente ligada, de Medina que vive en Valladolid, de Valladolid que viene a Medina del Campo, y sí que queríamos ver, porque a la capital vamos todos, todos, viajamos todos, todos tenemos gestiones que hacer allí. Y yo quería entrar por una primera pregunta, porque a Jesús Julio le han achacado, no, ha venido obligado, él no quería venir, él, como que eso fuera un poco forzado, ¿no? Es decir, no, viene sin ganas, no sé, se le está achacando desde el minuto uno antes de hablar, se le achacaba ese hándicap. Mire, antes de contestarle a esa pregunta, sí que quiero decirle algo que me parece importante, porque estamos en Medina y estamos en la comarca de Medina. Valladolid, la capital, sobre todo y ante todo, es la conformación histórica, década tras década, de lo que es nuestra provincia. Valladolid no se puede entender sin Tierra de Campos, no se puede entender sin Tierra de Pinares, no se puede entender sin Medina y su comarca, no se puede entender sin la Ribera del Duero, por poner alguno de los ejemplos de lo que es la comarca en su conjunto de la provincia de Valladolid, que tan grande nos hace. En Valladolid lo que hay es, bien en origen o bien por descendencia, lo que hay es, sobre todo y ante todo, vecinos del conjunto de la provincia de Valladolid. Y eso es lo que ha hecho grande a la ciudad, el que hayamos llegado allí todos, cada uno desde distintos lugares, y así lo hemos conseguido hacer grande, una ciudad importante en el conjunto no solo de la comunidad autónoma, sino de lo que es este país, España. En relación a si yo vengo forzado, no vengo forzado, vengo con ilusión, no ilusión, mire, yo en política siempre estoy al servicio de los ciudadanos, y para mí no hay nada más grande que ser alcalde y servir, en este caso, a las vecinas y vecinos de mi ciudad, de la ciudad que me lo ha dado todo, la ciudad que acogió a mis padres, que me acogió a mí y que ha hecho que yo haya podido prosperar. Y cuando hablo de prosperar, sobre todo hablo de lo que es más importante, hacerme persona, educarme, en resumidas cuentas. Por tanto, afronto este reto con toda la ilusión, como afronto siempre todos los retos políticos que se me han puesto por delante, y estoy muy agradecido siempre a mi partido cuando me ha dicho tienes que estar aquí o tienes que estar allá. Y en este momento pues estoy en un reto que es muy ilusionante, estoy lleno de responsabilidad, estoy lleno de trabajo, de cariño, porque hay tanto que hacer por Valladolid que merece la pena, y yo estoy entregándome y me voy a seguir entregando por todos y cada uno, en este caso, de las vecinas y vecinos de Valladolid. Cuando aquí se presenta a una ciudad como Valladolid, se tiene una ventaja cuando se presenta desde el Partido Popular, porque ya hay un equipo que ha estado trabajando ahí durante 4 años, que no es como presentarse nuevo, como entrar en un sitio donde alguien no tiene un pozo. El Partido Popular tiene un pozo muy importante, le tuvo con León de la Riva, ha tenido ese conocimiento al estar durante estos años desde la oposición, pero por lo menos sabiendo todo lo que pasa en la ciudad. Jesús Julio Carnero, cuando le nombran candidato, lo primero que hace es recopilar todas esas experiencias. ¿Qué es lo que le trasladan todas esas personas del Partido Popular que estaban trabajando ya allí en Valladolid? Porque aquí se trabaja a veces desde el gobierno y a veces desde la oposición. ¿Qué le trasladaron? ¿Qué sentimiento le trasladaron de ciudad? Mire, yo me puse en contacto inmediatamente con Pilar del Olmo, a la cual, como presidenta del Grupo Popular a lo largo de esta legislatura, y a todos los concejales, al resto de concejales, quiero desde aquí agradecerles. Lo he hecho varias veces y lo seguiré reiterando, el trabajo que han venido realizando. Estar en la oposición es muy complejo, hace mucho frío. En cualquier oposición
en cualquier administración, y yo quiero desde aquí, una vez más, agradecer ese trabajo. ¿Qué me trasladaron? Bueno, pues una inacción en la ciudad de Valladolid por parte del equipo de gobierno que hace que Valladolid no sea la ciudad que debería de ser. ¿Y qué debería de ser esa ciudad? Pues una ciudad próspera, una ciudad atractiva, una ciudad de lugar de encuentro de todos nosotros, una ciudad en la que los jóvenes no se quieran ir y los jóvenes puedan volver. Una ciudad, en definitiva, que sea amable con todos y cada uno, que sea una ciudad en la que el movimiento sea la esencia de todo y que no sea una ciudad que esté parada, que esté varada, que esté atascada. Y eso es lo primero que me trasladaron. Bueno, y lo primero que detectamos es que hay una falta de modelo de ciudad. Y por eso estamos, para explicarle a los vallisoletanos, si así lo desean, que nosotros tenemos un modelo de ciudad, que se lo vamos a explicar, y si les convencen, bueno, pues que podamos desarrollarlo a partir del 28 de mayo, si así lo deciden. En todo caso, Valladolid necesita un cambio de rumbo. Valladolid viene de una época, con los gobiernos de Javier León de la Riva, que entró en la modernidad, pero justo cuando entra la izquierda a gobernar, se estanca, se paraliza y ha quedado, como le digo, varada en ese tiempo. Son, para mí, 8 años perdidos de progreso en la ciudad y, sin lugar a dudas, nosotros, nuestra obligación es volver a que esa maquinaria del progreso eche a andar en Valladolid y se lo devolvamos todos a cada uno de los vallisoletanos, a cada uno de los vallisoletanos. El mayor reto es definir una estrategia y encontrar las personas que puedan llevar adelante esa estrategia. Voy a entrar un poco por el final, porque quizás es lo más reciente, la lista. Ha presentado una lista y la gente estaba expectante, porque se supone que los que conocemos un poco el mundo de la política, siempre uno dice, hay que presentar una lista para ganar o hay que presentar una lista para gobernar, porque se juega en esas dos. Muchas veces a lo mejor la mejor lista para gobernar no es la mejor lista para ganar. ¿Cómo definiría la lista que presenta usted? Una lista con la que vamos a ganar para gobernar, no lo dude, así se la defino. Mire, ¿la lista qué es? La lista es un conjunto de compañeras y compañeros. Como la lista tiene 27 miembros, no puede acoger a todas las personas que uno puede tener en la cabeza y que saben que pueden dar buenos resultados. El Partido Popular es un partido tan grande, tan amplio, es una casa en la que caben todos, que hace que sea muy difícil encajar una lista en un número limitado de personas. Pero como hay que hacerlo, lo hemos hecho. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues haciendo que la combinación sea fruto de la experiencia, de la juventud, de la continuidad y de la novedad. Tenemos personas, hombres y mujeres jovencísimos, tenemos personas, hombres y mujeres de edad, tenemos personas de todos los ámbitos, tenemos autónomos, tenemos funcionarios, es decir, tenemos trabajadores de distintos ámbitos, tenemos empresarios también, es decir, lo que buscamos es que la lista sea un reflejo de lo que es la ciudad de Valladolid. Entre los 15 primeros hay 7 caras totalmente nuevas, mujeres de 35, 34, hombres también en esas edades, y yo creo que lo que estamos haciendo es arrancar con una lista que desde la experiencia pueda insuflarse de modernidad a través precisamente de esas personas jóvenes que están en la lista. Yo estoy muy satisfecho con la lista porque sé que es un equipo, en primer lugar, como le decía al principio, y lo voy a reiterar, ganador, y además es un equipo que va a ser un equipo de gobierno. Hablemos de las estrategias como modelo de ciudad. Habrá un plan de choque, habrá un plan a 4 años y habrá un plan para plantar un futuro también. Para un modelo de ciudad no se construye de la noche a la mañana. Un modelo de ciudad hay que tener en la cabeza e ir plasmando. Pero antes de hablar del modelo de ciudad, vamos a hablar de las primeras medidas de choque. ¿Qué es lo que necesita la ciudad ya? De que voy a implantar desde el minuto 1 voy a ponerme a trabajar en ello. Mire, como bien dice, nosotros tenemos
Un modelo de ciudad, luego si quiere entramos, con 3 pilares, con una serie de propósitos y unas líneas estratégicas de desarrollo. Pero en cuanto al choque que me está señalando, ¿cuál es lo que tenemos que hacer nada más arrancar? Bueno, pues tenemos que actuar, a nuestro juicio, en 3 grandes ámbitos. En primer lugar, el de la movilidad, pero el de la movilidad inmediata, devolviendo esa movilidad a las grandes arterias de la ciudad. Avenida Gijón, Paseo Isabel la Católica, Puente del Poniente y también la calle López Gómez, entre otras, inmediatamente, nada más llegar, tenemos que hacer que sean lo que, por definición, son arterias que permiten la circulación a través de los distintos sistemas de movilidad en la ciudad. Lo que hay ahora es un despropósito, es un descalabro que hace que esté atascada la ciudad de manera permanente y continua a lo largo de todas las horas del día y todos los días de la semana. Por tanto, esa es la acción inmediata que debemos llevar a cabo. Y eso no va a ser menoscabando el que quiera ir en bicicleta pueda hacerlo, pero hay que ver alternativas para que se pueda producir el carril bici. Imagínense Isabel la Católica, que hemos dejado, el gobierno actual ha dejado un solo carril cuando tenemos una zona expansiva de la ciudad, desde el río, las moreras, las aceras, para poder dar solución a precisamente un hecho fundamental y esencial también para nosotros, como es el carril bici y que los ciclistas se puedan mover. Mire, la movilidad no puede interpretarse en clave de prioridad de unos sistemas de movilidad sobre otros, sino tiene que interpretarse en clave de convivencia de todos los modelos de movilidad que existen. El que quiera ir en coche que pueda hacerlo, el que quiera ir en bici que lo pueda hacer y el que quiera ir andando que lo pueda hacer. Y eso lo vamos a hacer. Y esa es una de las primeras medidas de choque en distintos puntos de la ciudad, como le he señalado, que vamos a acometer de manera inmediata. En segundo lugar, un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es la limpieza, la gestión del servicio de limpieza. Yo siempre digo que los trabajadores del servicio de limpieza están al margen de esto, pero lo que sí que es cierto es que la gestión, la dirección de ese servicio de limpieza deja mucho que desear, y eso ha trasladado en que Valladolid, de ser una ciudad limpia, de ser una ciudad de la cual podíamos presumir desde el punto de vista de la limpieza, y eso no solo es una medida estética, sino que es una medida de salud de la ciudad y de todas y cada una de las personas que viven en ella, bueno, pues hay que inmediatamente afrontar el volver a retornar a un Valladolid limpio. Un Valladolid que hoy está sucio. Vemos en muchos medios de comunicación que aparecen reportajes de las ratas en el en el río Esgueva, perdón. Es decir, de una serie de cuestiones que en el siglo XXI, a la altura del siglo XXI en el que estamos viviendo, pues son inimaginables en una ciudad de Valladolid. Y además, ¿de dónde viene? De unos gobiernos del Partido Popular con Javier León de la Riva que tenían a gala y que se podían poner siempre la medalla de la limpieza. Y en tercer lugar, como medida de choque, lo que yo llamo el diálogo constructivo. Un diálogo constructivo en distintos ámbitos, pero fundamental y esencialmente recobrando la figura del concejo abierto con las vecinas y los vecinos de todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Eso inmediatamente, nada más llegar al gobierno, la movilidad, la limpieza, el diálogo constructivo con los vecinos, con el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto con el resto de capitales de provincia, con los grandes municipios de la provincia. Pensemos en Medina, en Arroyo, en Laguna. Hay que trabajar todos juntos con la Diputación Provincial, por supuesto, y esa maquinaria hay que poder ponerla en marcha de manera inmediata, porque mire usted, la legislatura, los 4 años, van a ir muy rápidos, a buen seguro. Y por tanto, esas 3 medidas de choque van a ser inminentes, inmediatas, y es lo que le queremos ofrecer a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Valladolid. Antes de hablar de la visión de ciudad un poco más a futuro, hay un tema que es el que ha sido el caballo de batalla. Unos sí, otros no, otros a lo mejor. Incluso se ha creado un partido, que en este caso lo ha creado
una persona que fue delegado de gobierno, que ha sido del Partido Socialista, con exmiembros del Partido Socialista, que quizás su único, o el punto que más traslada, porque nosotros muchas veces vemos, es el soterramiento del ferrocarril. Eso es verdad que cambia el modelo de ciudad también. ¿Jesús Julio Carrero está a favor del soterramiento? ¿De empezar ya a trabajar para que ese soterramiento pueda ser efectivo? Los plazos no se pueden decir, porque esto no es fácil, pero ¿a trabajar desde el minuto 1 en el soterramiento? Mire, el soterramiento nosotros en ese modelo de ciudad que tenemos diseñados, lo tenemos establecido, definido como un derecho irrenunciable. El soterramiento es el gran elemento transformador del Valladolid del siglo XXI. Para expresar lo que estoy queriendo decir, pensemos en un Valladolid sin la estación de trenes, cuando llegó en el siglo XIX, o pensemos en un Valladolid sin la llegada en su momento del Canal de Castilla, o pensemos en un Valladolid sin el desvío del río Esgueva. Lo que es Valladolid hoy, sobre todo y ante todo, está configurado desde el punto de vista estructural por estas tres cuestiones: llegada del tren, Canal de Castilla y desvío del río Esgueva. Bueno, pues el soterramiento es la obra de envergadura que transforma la ciudad y la estructura, junto con esas tres anteriores que he dicho, en lo que es el siglo XXI. Mire, el soterramiento, por supuesto, que tiene aspectos económicos. Pensemos que cuando soterremos estamos haciendo la operación de riqueza mayor que jamás se haya hecho en la ciudad de Valladolid. Los edificios que están a un lado y otro lado de la vía, pero no los que están en primera línea. Todo el barrio, hasta el fondo. Van a subir, van a tener otra riqueza. Pero desde el punto de vista medioambiental, el soterramiento también es una actuación fundamental, esencial. Pero lo más importante no es eso, ni lo económico, ni lo medioambiental. Lo más importante es lo social. Es que es una iniciativa, un objetivo que es de derecho, es de justicia, y que se lo tenemos que dar a unos y otros vecinos. Fíjense que al otro lado de la vía viven 90.000 personas. Y ya por resumir por qué es importante asumir el soterramiento, porque no se puede entender hoy una ciudad que tenga dos barreras, una natural, el río Pisuerga, y una inventada por el hombre, estructural, como es el tren. Lo que tiene que ir por debajo, porque esa es la verdadera integración, es el tren. Y los seres humanos, bien peatones, bien conductores o bien ciclistas, tienen que ir por encima. Eso es la manera de entender hoy una ciudad moderna, una ciudad de vanguardia. Entonces, me dice usted, el soterramiento, con los plazos, con las definiciones que tengan que darse, habrá que iniciarse. Mire, el soterramiento lo primero que exige es liderazgo. Liderazgo que no lo ha dado la izquierda durante 8 años. No solo no le ha dado, sino que lo ha puntillado, lo ha eliminado, lo ha sustituido por algo que llaman integración, que es falso, porque lo único que integra es el soterrar. La integración ferroviaria, el hacer 20 túneles a lo largo y ancho de la ciudad de Valladolid, no hace que Valladolid esté integrada. Lo que integra realmente es soterrar la vía y, como digo, que todos estemos por arriba de esa vía. Pero es además algo que, como hemos visto, cuando se ejerce con liderazgo desde las entidades locales, los primeros que se han puesto en la pancarta de esa manifestación de sí al soterramiento en otras ciudades han sido los alcaldes y las corporaciones municipales, se ha hecho. Piensen ustedes que en el único sitio donde no estamos soterrando es aquí, en Valladolid. Los murcianos han soterrado, los vitorianos han soterrado. Hay soterramientos a lo largo y ancho de toda la geografía española, menos resulta que en Valladolid no se puede hacer. Pero le digo más. Soterramiento es una operación que está incluida dentro de una macrooperación que es la integración ferroviaria de Valladolid, que se inició hace muchos años y que dio lugar a la llegada del AVE,
dio lugar al traslado de los talleres de Renfe y dio lugar, asimismo, a que se trasladara, está a punto de hacerse, la variante de mercancías. Y la cuarta de las operaciones, de toda esta operación integral ferroviaria, era soterrar los más o menos 5 kilómetros a lo largo y ancho de la ciudad de Valladolid. Inicialmente el proyecto se quiere hacer con cargo a las plusvalías que generaba el suelo, todos esos terrenos que se iban a liberar. Hoy eso, con el pinchazo inmobiliario, etcétera, no se puede asumir de esa manera. ¿Cómo hay que asumir el soterramiento? Pues como se han asumido en el resto de lugares de España, como una obra pública, como asumimos una autovía, como asumimos una autopista, como una obra pública en la que tenemos que trabajar conjuntamente la Administración del Estado, la Junta de Castilla y León y, por supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid. Pero el Ayuntamiento de Valladolid liderando el proyecto y exigiendo al resto de administraciones que el soterramiento se haga, porque el soterramiento es posible técnica y económicamente. Y esto hay que dejarlo muy claro. Se puede soterrar, hay que tener voluntad de soterrar y, sin lugar a dudas, quien está hablando y el resto de la candidatura tenemos voluntad de soterrar y vamos a soterrar. Y un dato, el último que le doy. El soterramiento nos habla de más o menos 5 kilómetros. En una ciudad de 36.000 habitantes, en un municipio de Cataluña, Montcada y Reixac, se ha llevado a cabo un soterramiento de más o menos esa distancia, en torno a los 5 kilómetros, con un presupuesto de en torno a 600 millones de euros. Son los términos en los que puede estar la operación de Valladolid, y que lo que nos distingue es que ellos son 36.000 habitantes y nosotros somos cerca de 300.000 habitantes. Es decir, en el único sitio donde no podemos soterrar, porque alguien ha decidido, la izquierda, no abanderar el soterramiento, es en Valladolid. Eso no puede ser. Tenemos que ir todos a transformar Valladolid, porque ese es un antes y un después de Valladolid. Valladolid, y ese es el gran modelo de ciudad que tenemos que pretender, tiene que ser una ciudad moderna y de vanguardia. Y la modernidad y la vanguardia nos la da la movilidad. Y dentro de la movilidad hay el que seamos una ciudad fluida, el que no tengamos una zona de bajas emisiones, luego si quiere hablamos de ello, como la que pretende la izquierda, que lo que va a hacer es acogotar 3,4 kilómetros cuadrados de la ciudad, que no va a tener ningún tipo de actividad y que va a generarse muchísimos perjuicios a todos y cada uno de los ciudadanos. Y dentro de todo ese gran proyecto de movilidad y que supone modernidad y vanguardia está el soterramiento. Vamos a entrar también un poco en algo que a mí sí que me gusta, porque es la visión de futuro de la ciudad. Compaginar, Valladolid es una ciudad de servicios, porque como cualquier capital de provincia tiene que dar servicio a todo el mundo, no solo a los habitantes de Valladolid, sino que dar servicio a todo el mundo. Pero ¿cómo se compagina el crecimiento industrial, que me imagino que estará dentro del plan y del proyecto, el crecimiento industrial y ese modelo de ciudad de servicio? ¿Qué modelo de ciudad tiene Jesús Julio Carnero de aquí a 10 años de Valladolid? Mire, entrando por esa parte que me parece muy interesante de lo industrial, ¿no? Tenemos un reto fundamental y esencial. Valladolid es una ciudad eminentemente marcada por lo industrial a través de la automoción. 20.000 familias viviendo de manera directa o indirecta en el entorno de lo que es el gran sector de la automoción. Pensemos en Renault, en Iveco, en Michelin, toda la industria paralela, auxiliar, que está apoyando y haciendo que seamos uno de los emporios de la automoción en este país. ¿Cuál es el reto? Mantener eso. Esto es muy importante. Y resulta que los vientos vienen como vienen. Vienen a favor del coche eléctrico. La Unión Europea dice que en el año 2035, dentro de 12 años, está prohibida la venta de todos aquellos coches que no sean eléctricos. Esa es una de las propuestas que está sobre la mesa y que está amparada por la Comisión Europea. Por otro lado,
desde Europa se está obligando a que la Euro 7, una norma que lo que hace es exigir desde un punto de vista medioambiental inversiones a la industria automovilística cuantiosas y que son inversiones que se tienen que materializar antes de que acabe el año 2025, bueno, pues entre esos dos elementos resulta que tenemos una industria que en este momento o hace lo que es modelos convencionales de combustión o como mucho híbridos, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es mantener nuestro sector a través de una planificación ordenada, de un proceso tranquilo hacia el nuevo modelo, el coche eléctrico, en el cual Valladolid tenga un peso importante. Y eso lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Pero para hacerlo de una manera ordenada tenemos que liderar ante Europa, que no se pueda obligar a esas inversiones tan cuantiosas ya a la industria agroalimentaria, a la industria automovilística, para producir un producto que resulta que dentro de 12 años, según está previsto, va a estar prohibido. Liderazgo. ¿Y cómo se ejerce ese liderazgo? Pues fíjese, lo primero ante el Gobierno de España, lo segundo ante las instituciones europeas. ¿Y cuál es el ejemplo? Pues el ejemplo es el gobierno alemán, que precisamente no es un gobierno de derechas, es un tripartito en el que está la socialdemocracia y están los verdes. Y están exigiendo a Europa que esa transición sea una transición ordenada, una transición lógica. Y aquí tenemos un presidente del Gobierno de España que no dice nada, y un alcalde de Valladolid que tampoco dice nada. Y aquí hay que coger también la pancarta y ponerse al frente de la manifestación defendiendo lo que somos. Defendiendo que somos una ciudad, sobre todo y ante todo, de automoción. Y el segundo gran ámbito de actuación, todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Y que tanto importa aquí, en esta comarca de Medina. Se lleva hablando, fíjese, nosotros con Javier León de la Riva ya llevábamos el famoso parque agroalimentario. Ese parque agroalimentario, por mor de los tiempos, deviene en lo que tiene que ser ya un parque en el que se combine la agroalimentación con la logística. Y que esa logística dé servicio, por supuesto, al ámbito de la agroalimentación, pero también al conjunto de las mercancías que podamos imaginar o pensar. Durante 8 años de gobierno de la izquierda no se ha pasado del papel, no se ha hecho absolutamente nada. Y nosotros decimos que es hora ya de pasar de la política de los dichos a la política de los hechos. Hay un trecho, 8 años. Bueno, pues es el momento de que el hub logístico y agroalimentario emerja, tenga obra en acción, tiene ahora un momento fundamental con todo lo que es el desvío, la variante de mercancías, está junto a ella, donde se ha de producir el desarrollo, pero se tiene que hacer el desarrollo ya. Se han estado manejando papeles por el gobierno de la izquierda, de un lado para otro, que si parque agroalimentario, que si hub logístico, impulso definitivo del hub logístico como gran actuación en este momento, a sumar a lo que es el gran proyecto de la industria, de la automoción de Valladolid, la industria de la agroalimentación. Me decía, pero me había preguntado algo y no, que cuáles eran los parámetros en ese modelo de ciudad, ¿no? Y yo le había hablado de la industria. Mire, por resumírselos, lo primero, Valladolid no tiene un modelo de ciudad en este momento. Si tuviéramos que utilizar una expresión en la cual nos pudiéramos entender todos, lo que tenemos que decir es que Valladolid va a trompicones. Y eso no puede ser. Y tenemos que tener un modelo de ciudad basado en 3 pilares básicos. En primer lugar, tiene que ser una ciudad saludable, con los ámbitos del bienestar de la persona, de la movilidad y todos los aspectos
que nos conectan con el medio ambiente. En segundo lugar, tiene que ser, como segundo gran pilar, una ciudad atractiva, y atractiva en el crecimiento, en la capacidad de atraer inversiones y mantener las que tenemos actualmente, atractiva desde el punto de vista de la creación artística, patrimonio de la humanidad, la Seminci, la Semana Santa, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, dándole una potencia fundamental a todos esos hechos que ya existen, que venimos labrándolo a lo largo del tiempo, del futuro, pero que le tenemos que dar otra dimensión mucho más grande. Asimismo, desde el punto de vista de ese modelo de ciudad atractiva, las grandes obras de infraestructura que tenemos que acometer en la ciudad, y no estoy hablando solo del soterramiento, estoy hablando de la utilización, por ejemplo, de un elemento que es de todos los vallisoletanos, como es el Estadio José Zorrilla, transformándolo en un elemento que sirva no solo al Real Valladolid, sino al resto de deportes y al resto de actividades multidisciplinares. Pensemos en la música. Y por último, junto a lo saludable y lo atractivo, participativa. Hemos hablado de los vecinos del concejo abierto, hemos hablado de la relación también con el resto de capitales de provincia, por supuesto, también con los grandes municipios de la provincia, con la Diputación Provincial, pero muy especialmente con el Ayuntamiento de Madrid. Eso hay que aprovecharlo. Estamos a 1 hora de tren y eso tiene que valer para Madrid, pero tiene que valer también para Valladolid. Tenemos que mirarnos a la cara y no tenemos que estar enfrentados y tenemos que buscar sinergias que permitan que aquí se implanten industrias, que aquí se implanten empresas y que además haya un diálogo directo de esas empresas de un lado y otro. Es lo que yo llamo el tren del emprendimiento, que es un tren físico, pero también es un tren imaginario que nos permita relacionarnos a los vallisoletanos con los madrileños de una manera clara. Esos serían los tres pilares básicos de ese modelo de ciudad, que luego tiene un desarrollo a través de distintas líneas estratégicas. A mí me gusta muchas veces cambiar también el sentido, porque muchas veces hablamos del modelo de ciudad, pero yo le voy a poner 3 ejes fundamentales de público. No quiero que sea muy larga la respuesta, pero le voy a poner 3 ejes fundamentales de público. Jóvenes, educación, primer empleo, la gente trabajadora normal con su familia, trabajo más espacios de asueto y las personas mayores, una población mayores. Cuando tenga delante a esos 3, ¿qué le dirá a esos 3 tarjetas de público? Pues mire, yo por decirle le voy a dar una pincelada. Empezando por las personas mayores, que son las personas, lógicamente, a la cual más nos debemos, porque gracias a ellos aquí estamos. Bien, les vamos a presentar, porque ese es el gran problema que tiene ahora la sociedad, sobre todo en la gran ciudad, les vamos a presentar un plan de lucha contra la soledad no deseada. Nos parece importante, que tiene distintos ejes y distintos puntos que van desde el poder compartir sus casas, así lo desean, con jóvenes que están estudiando, incluso poderlo compartir, si así lo desean, también con mascotas. Un plan importantísimo, fundamental, porque en Valladolid, como ocurre en las grandes ciudades, en este momento viven muchas personas ellas solas. Por poner un dato, por darle una pincelada. En segundo lugar, a los jóvenes, algo que me parece importante, que me parece fundamental. Los jóvenes, a nuestros jóvenes universitarios, les tenemos que facilitar el empleo, les tenemos que facilitar, por supuesto, la posibilidad, si así lo quieren, una vez que están formados, la posibilidad de quedarse en Valladolid. Mire, hay un ámbito, y le voy a dar una pincelada también, en el ámbito de los jóvenes, para que vean la potencialidad que tiene Valladolid y la potencialidad de no aprovechar lo que tenemos y que tenemos que hacer de eso que sea, y valga la redundancia, una potencialidad. Tenemos y somos punteros en 3 manifestaciones universitarias fundamentales como son las telecomunicaciones, la informática y la ingeniería. Bien, en este momento
hacia muchas partes del país y de fuera del país, esos universitarios que están formados en esos ámbitos nos los están demandando, reclamando, nos los están llevando en definitiva. Nosotros tenemos que ser capaces de crear, junto con las universidades, las cámaras de comercio, la Junta de Castilla y León, y estando el ayuntamiento, tenemos que crear el Instituto de Inteligencia Artificial, que aúne a todas esas especialidades y que permitan a esos jóvenes tan capaces optar por si deciden quedarse en Valladolid, porque tienen un instrumento fundamental, esencial y de desarrollo. Y me parece fundamental que esas potencialidades que tenemos las sepamos usar. Le estoy dando una pincelada en un ámbito muy concreto, pero que de alguna manera pone de manifiesto lo que queremos realizar. Y luego, bueno, pues al conjunto de la familia le tenemos que ofrecer algo que para mí me parece esencial y fundamental, como es la capacidad de generar empleo. Generar empleo desde muchas perspectivas lo vamos a hacer en el ayuntamiento, pero vamos a hacer algo fundamental y esencial, que es crear una oficina de atracción de inversiones. Insisto y lo repito, antes hablábamos de lo que tenemos, que es muy importante mantenerlo, y en segundo lugar, lo que podemos atraer, lo que podemos hacer que llegue a Valladolid. Y eso es algo fundamental en el conjunto, en el hecho de lo que son nuestras familias vallisoletanas, que todos conocemos y en cualquiera de ellas podemos pensar. Y por acabar, hemos conocido que durante esta campaña va a estar acompañado de dos pesos pesados del Partido Popular, como son Ayuso y Feijóo. ¿Eso da la importancia que el Partido Popular le da a Valladolid? Pues así es. Mire, ha venido ya Almeida. Almeida, le voy a hacer un anuncio ahora. Ha venido ya Almeida, que fue en la presentación de mi candidatura, y yo le estoy tremendamente agradecido porque es un alcalde enorme. Lo que está haciendo en la ciudad de Madrid es digno de encomio. A mí me da mucha envidia y yo me fijo mucho en los proyectos que se están llevando a cabo por Almeida y su equipo en la ciudad de Madrid. Va a venir Ayuso, va a venir a principios de mayo, previsiblemente el día 6 de mayo, bueno, pues a compartir un ratito con todos nosotros, con los militantes. Y vendrá también el presidente Feijóo. Mire, ¿le dan importancia a ellos a Valladolid? Valladolid es un símbolo, sin lugar a dudas. Valladolid ocupa un lugar fundamental desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista histórico, en lo que es la conformación, definición de este país. Y Valladolid es muy importante en todas estas cuestiones y en toda esta dimensión. Valladolid, lo decía Miguel Delibes, es más significado que espectáculo. Y tenemos que seguir aportando mucho a este país desde el significado, la profundidad, la esencia de lo que somos como españoles. Y por eso yo estoy convencido que tanto un alcalde como es el alcalde de la capital de España, nos estamos hablando de capital a capital, las únicas dos capitales históricas, una presidenta, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la comunidad que más relación estamos obligados a tener, por muchos motivos, pero sobre todo por el interés de que lleguen muchos a Castilla y León y lleguen muchos a Valladolid, y un presidente, como es el presidente Feijóo, que tiene necesariamente que acabar siendo el presidente de todos los españoles, bueno, pues todo ello pone de manifiesto el que podamos hablar de la importancia de Valladolid en este momento y a futuro, y ahí vamos a estar. Le decía que le iba a hacer un anuncio con Almeida. Con Almeida vamos a suscribir un protocolo las próximas semanas de colaboración. Entre él, si revalida la alcaldía de Madrid y yo soy el alcalde de Valladolid, que espero que así sea, que permita que podamos trabajar conjuntamente en una serie de sinergias importantes para ambas ciudades, para Valladolid y para Valladolid.
Yo creo que ahí hay un cauce de diálogo abierto ya y que lo tenemos que seguir explotando por el bien de Valladolid, sin lugar a dudas, pero también por el bien de esa comunicación entre las dos ciudades y por el bien de todos los vallesoletanos, de todas las vecinas y vecinos de Valladolid. Bueno, ellos van a venir y yo estoy muy agradecido de que vengan, porque van a venir a apoyar el proyecto del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid y el proyecto de Jesús Julio Carnero, pero de alguna manera todo eso nos va a proyectar algo muy importante, que es que el presidente Feijóo, en cuanto se convoquen las elecciones generales, acabe siendo el presidente de todos los españoles, porque no solo España lo necesita Castilla y León, lo necesita Valladolid, lo necesita Medina del Campo, lo necesita la comarca también de Medina del Campo. Pues muchísimas gracias, Jesús Julio, le queda un montón de trabajo y de aquí a las elecciones pues que lo lleve bien y que sea capaz de por lo menos trasladar todas las ideas que tiene para la ciudad de Valladolid. Le agradezco mucho haberse desplazado hasta los estudios de Telemedina. Pues muchísimas gracias, es un placer siempre estar con todos ustedes, estar con todos los telespectadores y le agradezco mucho que nos haya dado esta oportunidad de contar a los medinenses y su comarca el proyecto de la ciudad de Valladolid que también les atañe. Pues a todos ustedes les dejamos en Telemedina, Canal 9, con el resto de la información.